El tema que trabajaremos se enfoca en las columnas cromatográficas. Conoceremos los tipos de columna que se pueden encontrar para diferentes aplicaciones y además los factores que afectan la eficiencia de estas mismas. Las columnas pueden clasificarse de dos formas. Básicamente pueden ser empacadas o capilares. Las columnas empacadas son aquellas que se emplean con fines analíticos o preparativos. Se diferencian de las columnas capilares porque tienen diámetros internos mucho mayores. Las columnas capilares, en cambio, se diferencian entre sí de acuerdo a la forma en que está depositada la fase estacionaria dentro de las columnas. Las columnas empacadas, también conocidas como columnas de relleno, se caracterizan porque tienen diámetros internos que van de 2 a 4 milímetros, longitudes de 1 a 5 metros y se encuentran rellenas con sólido finamente dividido de forma homogénea que puede estar recubierto con una fase estacionaria líquida. Estas pueden estar preparadas en materiales como vidrio, acero inoxidable, cobre, aluminio o teflón. Las columnas capilares, también denominadas columnas tubulares abiertas, se caracterizan porque tienen diámetros internos que van entre 0,2 y 0,8 milímetros. Tienen longitudes de más de 30 metros y están preparadas en materiales de sílice recubierta por poliimida que les dan la característica flexibilidad. Dentro de las columnas capilares se encuentran tres tipos: Porous Layer Open Tubular, Wall Coated Open Tubular and Support Coated Open Tubular. Las diferencias entre estas columnas capilares es debida principalmente a la forma en la cual están preparadas. Por ejemplo, Wall Coated Open Tubular se refiere a fases estacionarias líquidas que están depositadas directamente sobre la pared interna del tubo de sílice que compone la columna. Support Coated obedecen a fases estacionarias líquidas que están soportadas sobre un sólido que se deposita a su vez sobre la pared interna de la columna. Porous Layer obedecen a fases estacionarias sólidas que se depositan directamente sobre la pared interna de la columna. Cuando se habla de columnas cromatográficas, siempre aparece el término sangrado. El sangrado de una columna obedece a la elevación de la línea base en función del incremento de la temperatura. Esto tiene graves repercusiones en el caso de análisis de componentes que se encuentran a nivel de trazas. Como se observa en el cromatograma de la parte superior, esta columna tiene un menor sangrado con respecto al cromatograma mostrado en la parte inferior. Este sangrado es debido a la formación de productos cíclicos a partir de las cadenas de grupo silanol de la fase estacionaria. Estos productos cíclicos son térmicamente mucho más estables y conllevan a la detección como una elevación en la línea base. El sangrado de una columna tiene consecuencias en el análisis de componentes que se encuentran a nivel de trazas. Se eleva el límite de detección y se reduce la sensibilidad. Se disminuye la relación señal-ruido y en el caso de detectores selectivos de masas se complican estos espectros y tenemos problemas en la contaminación del detector. Existen diferentes factores que afectan la eficiencia de una columna cromatográfica. Entre los principales tenemos la longitud de la columna, el diámetro de la columna, el espesor de película de la fase estacionaria, la temperatura a la cual se lleva el análisis y la naturaleza de la misma. La longitud está asociada con el número de platos teóricos. A mayor longitud, mayor número de platos teóricos y por ende mayor eficiencia. El análisis de una muestra con 3 columnas de diferente longitud nos indica que hay una mayor resolución a mayor longitud de la columna. Sin embargo, también se observa que con el aumento de la longitud aumenta en la misma proporción el tiempo de análisis. En cuanto al diámetro interno, se puede decir que al disminuir el diámetro interno de una columna se aumenta la eficiencia, pero se disminuye la capacidad de la muestra. En el cromatograma de la parte superior para un diámetro de columna de 0,1 milímetro con respecto al cromatograma de la parte inferior para una columna de 0,25 milímetros de diámetro interno, se observa que los picos en la primera parte son más delgados, más eficientes. Sin embargo, se disminuye la capacidad de muestra de esta columna.
Otro factor que afecta la eficiencia de una columna está relacionado con el espesor de película. A mayor diámetro de espesor de película, se pueden obtener mayores efectos de dispersión, lo cual conlleva a obtener picos más anchos y menos eficientes. Este mismo efecto se observa con mayores factores de capacidad y por ende mayores tiempos de retención. Una ventaja de tener mayores espesores de película es que las columnas tienen una mayor capacidad de muestra. En los cromatogramas de la figura podemos observar el efecto del espesor de la película en la resolución de dos picos adyacentes. Si bien la resolución aumenta, es mucho más el efecto en el tiempo de retención que ahora toma el análisis. A mayor espesor de película, mayor tiempo de análisis. Dado que la separación en cromatografía de gases se lleva a cabo a diferente temperatura, este factor está relacionado con la eficiencia de la separación. El factor de retención K depende directamente de este efecto. A mayor temperatura, menor tiempo de análisis. Por ende, mayor eficiencia. Vale la pena destacar que la temperatura debe estar acorde con la estabilidad de la fase estacionaria. Se recomienda el uso de temperaturas que estén por encima del punto de fusión de la fase estacionaria y por debajo de la temperatura máxima recomendada. En cuanto al efecto de la naturaleza en la fase estacionaria, esta debe ser seleccionada acorde con la naturaleza de la muestra. Aquí se aplica semejante disuelve en semejante. La fase estacionaria debe ser similar en estructura química a los componentes de nuestra mezcla. Podemos hablar de fases líquidas polares o apolares. En el caso de las fases líquidas apolares, pocas son las fuerzas de interacción que intervienen para la separación de los analitos. Estas son principalmente debidas al punto de ebullición. En el caso de fases líquidas polares, la separación es principalmente debida a diferentes fuerzas de interacción. Las interacciones apolares son principalmente fuerzas dispersivas de London, las cuales asocian la interacción de las moléculas con el tamaño de las mismas y por ende con sus puntos de ebullición. En el caso de interacciones polares, estas pueden obedecer a formación de puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo o interacciones dipolo-dipolo inducido principalmente. Las fases estacionarias están constituidas por polímeros de alto peso molecular, térmicamente estables, que pueden presentarse en forma de líquidos o gomas. Entre las más comunes se encuentran fases estacionarias de polisiloxanos y fases estacionarias de polietilenglicol, siendo las primeras de naturaleza apolar y las segundas de naturaleza polar. En el ejemplo, se observa la separación de una mezcla de componentes de naturaleza apolar con dos fases estacionarias. En el cromatograma de la parte superior, utilizando una fase estacionaria 100% dimetil polisiloxano, es decir, una fase estacionaria de naturaleza apolar. En el cromatograma de la parte inferior, una fase estacionaria constituida por polietilenglicol, es decir, una fase estacionaria de naturaleza polar. Se supondría que el orden de elusión de los analitos se invierte completamente, pero no es así. En el cromatograma de la fase estacionaria apolar, la separación es debida principalmente a diferencias en los puntos de ebullición de los analitos. En el cromatograma de la fase estacionaria de naturaleza polar, esta separación se asocia a las diferentes interacciones polares que vimos, principalmente por formación de puentes de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo. Como hemos visto, existen diversos factores para la selección de una columna cromatográfica, entre ellos sus dimensiones y la composición química. Esta selección dependerá de la aplicación para la cual vaya dirigida. En el mercado es posible encontrar catálogos, bases de datos y asesorías que le permitirán seleccionar la más adecuada para su trabajo.